en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, dice, mientras los niños de la escuela dominical se van despacito para arriba, no cortamos la predicación, seguimos, pero ya hacemos silencio y ya arrancamos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿podemos seguir, Lidia? ¿No? Muy bien, vamos a abrir las escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, miren qué linda iglesia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es muy fuerte el texto, porque es el mismo mensaje, es el mensaje que le da a la iglesia de Éfeso. Cuando usted abre su Biblia en Efesios y lee tan pausadamente los 6 capítulos, dice, qué lindo que se abra una iglesia en un lugar, qué lindo. Y cuando uno ve el libro de Efesios propiamente dicho, encuentra un montón de cosas lindas. La iglesia de Éfeso era una iglesia que abría iglesias, era una iglesia que tenía amor, que tenía alegría, era una iglesia pujante, de las que uno entra en un lugar y dice, qué lindo la iglesia, qué lindo la iglesia, qué maravilla la iglesia, qué preciosa. Miren los hermanos cómo se quieren, cómo se arman los hermanos, cómo encaran cosas. Por eso hay que tener algunos cuidados. Yo, si tuviese que en esta prédica marcar algunas cosas con un resaltador, para ustedes lo primero que les diría, nunca hagan una obra dentro de la iglesia si el Señor no la pide. Para evangelizar a alguien no necesitamos que Dios nos hable, evangelizamos. Para ayudar a alguien que tiene necesidad, lo ayudamos, no necesitamos una palabra de Dios. Si viene alguien y está desnudo y ve que está desnudo, pues no necesito que el Señor me hable, no, me saco, se lo tengo que dar. Porque es lo que mencionaba en el culto, es la ley de Cristo. La ley de Cristo es que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Para esto no necesito una palabra de Dios porque ya está, ya está. Pero a veces la iglesia del Señor sale a hacer cosas y es importante tener siempre el respaldo de una palabra de Dios. Yo recuerdo cuando en el año 2002 o 2003 la iglesia comenzó un ministerio que duró 19 años, que fue la iglesia de la calle. Hubo un sentir que tuvo una hermana y en plena crisis, los que se acordarán de aquellas crisis del año 2002, ¿se acuerdan que fue una crisis brava, no había recursos, no había para
para comer. Y yo me acuerdo que el Señor habló a través de una hermana y dijo, salgan a la calle a dar de comer a la gente en la plaza y véanlo cómo lo pueden hacer, pero háganlo. Y nos habló el Señor y a eso lo llamamos el ministerio de la iglesia de la calle. Y nos juntábamos con los hermanos. Había un hermano que estaba jubilado de una de las Fuerzas Armadas, y él me dijo, podemos hacer un guiso, ¿por qué no hacemos un guiso? Y teníamos una olla, conseguimos una olla gigante y empezamos a hacer con santos brunos ya en la presencia del Señor, santos. Y llevábamos aceite, llevábamos carne, llevábamos fideos, y poníamos cebolla, lo que teníamos, y hicimos una olla gigante y compramos bandejitas, y estábamos como 20 en la cocina alrededor de lo que estaba haciendo Santos Bruno y Sara también, aquella Sara, la mujer de Juan. ¿Quiénes estaban en aquel entonces? ¿Quién se acuerda de eso? Estaba Sara, la otra Sara también estaba, Richa. ¿Quién les habla? Y estábamos todos metiendo el pan en la olla, porque ese pan no sabe lo que era eso. Poníamos el pan, así nos comíamos el pan, y poníamos en los potes, y lo que sobraba, todos metíamos la olla y comíamos lo que sobraba, porque era de lujo. E íbamos buscando a la gente que estaba en situación de calle y les dábamos una bandeja y después los reunimos a pasar. Esto duró del año 2003 al año 2019, que fue la pandemia, el COVID, y ahí lo tuvimos que cortar. Y teníamos culto en la Plaza Dardo Rocha y venían a buscar los alimentos por años. Luego lo fuimos modificando. Muchos años hicimos esto y venían a buscar el alimento, y después nos dábamos cuenta que lo íbamos mutando porque nos chocábamos con los otros cristianos, y mire cómo lo digo, que eran los católicos. Cristianos también. Diga conmigo, cristianos. Y ellos entregaban las viandas de comida, entonces decíamos, nos estamos pisando. Entonces uno de ellos nos dice, pastor, la verdad que nosotros les damos alimento y nosotros dejamos de preparar viandas, entonces empezamos a llevar tortas fritas. Entonces le daban la comida uno, nosotros le damos la torta frita, llevábamos el termo de café, pero teníamos una diferencia. Nosotros íbamos a tener culto en la plaza. Entonces uno de los hermanos cristianos, católicos, viene y me dice, la verdad, pastor, nosotros le estamos dando la comida, pero ustedes le dan un alimento que nosotros no sabemos dárselo. Vemos el culto que ustedes le están dando, cómo les predican, cómo los llevan a los pies del Señor, y nosotros no sabemos cómo hacerlo. Entonces ellos le daban el alimento, nosotros le dábamos el alimento espiritual, le dábamos algo dulce, le dábamos café y teníamos un tiempo de comunión. Impresionante. Habíamos comenzado por una palabra de Dios y fue impresionante. Por eso nada se hace sin una palabra de Dios. Y fue un tiempo impresionante. Impresionante. Damos gracias al Señor por ese tiempo, lo que hemos vivido, la cantidad de gente que luego se sumó el ministerio de la Zona Roja por 5 años y medio predicando a los travestis, a las prostitutas. Nunca tuvimos un problema, nunca. Ahí vendían droga, vendían todo lo que usted se puede imaginar. Venía la policía, hacía requisas y nunca encontramos que haya un problema con alguna de las personas, nunca, ni con las autoridades, ni con... Un día voy a contar más sobre esto, pero impresionante. ¿Por qué? Porque teníamos una palabra de Dios, pero había algo que nosotros habíamos entendido, que no era esa la tarea más importante de la iglesia, que no era lo de la Zona Roja, que no era la iglesia de la calle, que no era la Horita Feliz de Camet, que lo más importante era que no teníamos que perder el primer amor. ¿Qué es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso reconocía quiénes eran. Venía un apóstol y era falso. Era una iglesia que trabajaba, que tenía paciencia, que era la misma iglesia de la que Pablo le escribe la carta, pero 35 años después, la iglesia de Éfeso tiene un gran problema. Pierde el primer amor. Pierde el primer amor. Había perdido el eje. Pero era una iglesia pujante, era una iglesia preciosa. Miren lo que yo anoté de Efesios, que es sin desperdicio. Pero miren lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 10. Aquella iglesia.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, le dice Pablo a la iglesia, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano y amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones, pase a vuestros hermanos, amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, este amor inalterable. Amén. ¿Saben? Esta misma iglesia, 25, 30 años después, dejó el primer amor. No es como comenzamos la obra en el Señor, es como terminamos. Es como terminamos. Yo ayer en el velatorio leía aquel texto cuando el Señor habla sobre los terremotos, rumores de guerra, sobre la venida del Señor, y el Señor dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. A veces en la iglesia está llena no de hijos, está llena de simpatizantes, y no se puede ser simpatizante. Dios no busca simpatizantes, Dios busca gente que lo ame. Es esto. Es esto, no hay misterio. Uy, el pastor me quiere retener. No, hermano, no quiero retener. Te quiero predicar el Evangelio y la palabra. Y lo que el Señor me viene mostrando es esto, que por sobre todas las cosas uno tiene que amar al Señor. Y cuando ama al Señor, ama a la iglesia. No puedo separar la iglesia del Señor. Por eso yo hablé de la ley de Cristo. La ley de Cristo: amarás al Señor con toda tu alma, todo tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo es el inmediato, y la iglesia es preciosa para el Señor. Por eso el mensaje fue a la iglesia de Éfeso. Cuando uno ve en Apocalipsis los mensajes a la iglesia, es a cada una de las iglesias, y cada uno tenía algo, algunas algo preciosa. Qué lindo aquella iglesia que le dice: tú eres pobre, pero eres rico. ¿Saben por qué era rico, no? Porque lo tenía el Señor. Es esto, es esto. Cuando recién estábamos en la bendición de estos hermanos que me dijeron, queremos hacer la renovación de votos, Luis y Lidia, 44 años juntos, buenísimo, vamos a bendecirlos. ¿Qué quieren decir unos al otro? Si después de 44 años uno no le dice al otro, mirándolo a los ojos, che, te amo. Si no le dice te amo y se lo dice seguido, hay algo que está fallando y se va apagando. Cuando algo se va apagando nos acostumbramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tomamos mate? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué querés que compre? ¿Qué haga? Falta lo otro, lo que no tiene que faltar. Si está faltando, esta prédica le tiene que servir uno al otro para decirle, che, te amo. Te amo. No espere para llegar a su casa. Ahora. Alguno necesita la renovación de votos. Pero qué lindo decir, che, ¿cuántos hijos que tenemos? Sabés que yo no podría vivir sin vos. Ayer despedíamos a esta hermana que me decía el marido,
63 años juntos. Y me dice, ¿cómo la voy a extrañar? 63 años. Yo le decía, me decía, baja del ciruelo, deja de podarlo, que te vas a caer de ahí, te vas a pegar un golpe. Y ella estaba arriba. Daba cursos de corte y confección, era peluquera, atendía a sus nietas, a sus bisnietos, a su marido, era buena vecina, buena creyente, buena... ¿Sabe cómo la va a extrañar? Claro que la va a extrañar. Claro. Y a veces yo sé que algunos por ahí se hace el duro y dice, bueno, algo entre nosotros, tal vez se está pagando. Hermano, el día que te falte tu cónyuge, te puedo hacer que vas a estar llorando abajo de los zócalos. Porque amás a tu cónyuge. Solo a veces falta decírselo. Y con el Señor ocurre lo mismo. Pero ¿qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Salió del eje. Que el eje no era la iglesia de la calle, el eje no era la zona roja, no era la horita feliz de Camet, no era la obra misionera. El eje era Él, era Él. Y ahora le voy a decir algo. ¿Ve por qué es tan importante el culto? ¿Qué es lo que se viene menospreciando? Yo conocí una iglesia que él tenía un cultos poderosísimos, tremendo, caía la presencia del Señor, la gente se humillaba, terminaba a los pies adorando al Señor o en arrepentimiento a los pies del Señor. Pero después le pasó a esta iglesia que tenía que ir ayornándose, porque las iglesias se iban ayornando. Y tenemos que meter esto, y vamos a reducir esto, y vamos a poner esto, y tenemos que hacer aquella cosa, y vamos a encarar aquello, y vamos a juntar dinero para la pantalla grande, gigante. Y se olvidaron del enamorado, que el enamorado es Él. Él es el enamorado. Cuando yo le digo, no deje de estar en la presencia del Señor y de Señor, te amo, porque tú eres lo más importante. Te amo, te amo. Él no se va a ofender si usted le dice te amo. Es como en el matrimonio. Alguna mujer me puede decir, ¿cuánto hace mi marido? No me dice que me ama. Decile vos, miralo la cara, agarrale los cachetes, apretáselo y decile te amo. Ricachón. Y apriéteselo. Y si su mujer no se lo dice, dale de mano usted, caballero. Y apriétele los cachetes y dígale te amo. Y va a ver que algo pasa. Algo pasa. Si usted está es porque lo ama y la ama y está todo bien. No hay problema con los matrimonios. El problema a veces lo tenemos no con los matrimonios. El problema lo tenemos con el Señor. No nos damos cuenta que cuando apagamos el amor con el Señor, se va apagando todo lo demás. Y vamos a la iglesia, nos congregamos en la iglesia, venimos como por inercia, y a veces, y se va apagando, se va apagando. ¿No vieron cuando uno se convirtió por primera vez? Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, es como le pasó a usted, quedé impactado, quedé sellado, quedé marcado, no me podía ir de ahí, no me quería ir de ese culto. Yo a todos los veía rubios de ojos verdes y eran todos negros como yo. Pero me había encontrado con el Señor. Y me parecía que las mujeres eran todas hermosas, los tipos eran todos facheros, todos, qué lindo, no me quería ir de ahí, cuánto amor. Y había hermanos que por ahí estaban peleados. ¿Pero qué me había pasado? Me había encontrado con el primer amor. No lo quería dejar, no me quería ir de ahí. Pregunté, me decía cuando estaba ahí, qué lindo, ¿cuándo hay bautismo? ¿Saben que a los 2 meses me bauticé? Cuando hubo bautismo, pregunté, dije, 15 años tenía, ¿cuándo hay bautismo? Yo había recibido al Señor de chiquito con mi madre, pero después de los 8 años no pisé una iglesia, porque no había llegado mi momento. Y a los 15 años, cuando voy a un lugar, me marcó. Que es la misma organización donde estoy ahora. Me marcó. Me di cuenta que estaba enamorado del Señor. ¿Cuándo es bautismo? Y anuncia el pastor, va a haber bautismo, así que los que quieran pasar por las aguas bautizadas. Yo dije, ¡yo! Ya ahí había cumplido 16 años, 2 meses que estaba en la iglesia. No quería demorarlo. Se necesita alguien para levantar los bancos. ¿Quién los puede levantar? ¡Yo! Se necesita alguien para ¡yo! Hay que ir a hacer. ¿Quién quiere venir? ¡Yo! Estaba enamorado. ¿Se me pasó el enamoramiento del Señor? Sí, se me pasó. Cuando salí del servicio militar,
tuve ahí dije, ¿qué hago? ¿Vuelvo a la iglesia o voy a disfrutar mi vida? Dije, voy a ir a la iglesia. Y ya fui a la iglesia, un poquito más grande, estaba ahí, y bueno, ¿qué hago? Y estuve en un culto y cuando fui a ese culto me encontré de nuevo con el Señor. Me había dado cuenta que me había enfriado. Me había enfriado. Y dije, no, Señor, no podría vivir sin vos. La iglesia de Éfeso le pasaba esto. Y el Señor la alerta y le dice, iglesia, fíjate, ¿dónde has caído? ¿Dónde has caído? Le dice. Dice, has dejado, trabajas arduamente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, que es volver a ver dónde me caí, en qué momento. Saben, a mí me invitaba un hombre, se llama Emilio Duarte, y él hacía pastelitos y me invitaba y me decía, venite a la casa bíblica a tomar mate conmigo. Yo recién me había convertido y me iba a tomar mate con Emilio Duarte, las vueltas de la vida. Después Dani Duarte vino a hacer casa bíblica acá, lo discipulamos a Dani. Hoy es pastor Dani en Puerto Rico. Qué tremendo. Pero yo me iba a tomar mate con el padre y él hacía unos pastelitos y tomaba un mate. Yo no tomaba mate, tomaba un mate que le ponía una cucharada de azúcar gigante y me daba un pastel gigante. Los pasteles más ricos, los mates más ricos. Pero estaba con mi hermano en Cristo y me hablaba del Señor. Estaba en el primer amor. Y decía, tomamos el mate y nos vamos al culto. Sí, por favor, ¿a qué? Al culto. A alabar al Señor. Y uno tiene que volver a ese primer amor. Porque si no hay ese primer amor, ¿qué es lo que nos tiene tomados? Va a pasar cualquier cosita y voy a dejar al Señor. No, al Señor no lo dejo, solo dejé de congregarme. No es lo mismo. Es mentira. Uno toma distancia y uno dice que una cosa va con la otra. ¿Entiende lo que le digo? Es volver al primer amor. Volver al primer amor. Y cuando me enamoro del Señor, otra vez lo veo, che, qué lindo que sos, hermano. Por eso, hoy no vino Franco. ¿Y cómo lo extraño a Franco? ¿Por qué no vino Franco? Ya va a escuchar la predica. Franco, no tenés que faltar. ¿Qué te habrá pasado, Pero entiende, Roxana, usted entiende lo que le digo. Usted sabe, cuando yo estoy en el culto, lo que nos pasa a los pastores, uno está pensando en el Señor, le damos al Señor, pero cuando levantamos la mirada dice, qué lindo que vino fulano, qué lindo que vino Silvia, qué lindo. Pero también le miro la otra cara de la moneda. Hoy faltó fulano, mengano, fulana, Leonel, Mercedes. No quiero la lista porque si no sé, no me nombró a mí. Pero uno dice, extrañamos a nuestro hermano, a nuestra hermana. Y está bien, pero hay algo que se tiene que producir en nuestro corazón, en el mío. Usted me dirá, ¿alguna vez has dejado este primer amor? Si usted quiere que yo le diga, no, jamás. No, un montón de veces. Un montón de veces le tuve que decir, Señor, tengo que volver al primer amor. Perdóname, Señor, perdóname, vuelvo a ti. No es que me pasó una, 2 veces, no, muchas veces. Muchas veces. El Señor las amarrea a la iglesia de Éfeso. Eres paciente, conoces a los falsos apóstoles, trabajas arduamente, eres tan linda iglesia, pero tengo contra ti algo que has dejado tu primer amor. Usted me entiende, ¿no? Me entiende. Es esto, es esto. No puedo vivir sin amar al Señor.
No puedo vivir sin amar al Señor. No debo vivir sin amar al Señor. No es que no puedo. No debo. Señor, ¿cómo? Perdóname, Señor, perdóname. Dice ya en Isaías capítulo 44, verso 21. Ya en el Antiguo Testamento, 700 años antes de Cristo, Dios le habla al profeta Isaías y le dice para que le diga al pueblo: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Redimir es comprar. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpir montes en alabanza. ¿Ve por qué es tan importante el culto? En alabanzas. Bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. 700 años antes de Cristo, le dice el Señor a la iglesia: no me olvides. Yo me olvidé muchas veces del Señor. Yo. A veces estaba más preocupado en muchos quehaceres, como Marta, cuando el Señor le dice a Marta, porque Marta estaba con María, Jesús y María estaban a los pies así, escuchando al Señor. Y lo escuchaba, sí, Señor, habla. Y Marta estaba preparándole la comida, y preparaba la comida y la miraba de reojo como diciendo: esta está a los pies del Señor y yo preparando la comida, vaga. ¿Qué otra palabra? Ayúdeme, a ver, ¿qué más le decía? Tíreme letra, dele que usted tiene. Le tiene eso. ¿Cómo le decía? Haragana, ¿qué otra cosa? Dale, seguí. ¿Qué otra cosa? Deja que fluya. Dale que está, deja que salga. Y el Señor le dijo: Marta, querida Marta, estás afanada y turbada con muchos quehaceres. Y le estaba preparando la comida a él. Dice: pero María escogió la mejor parte y no le va a ser quitada. ¿Entiende? No le será quitada. Hermano, hermana, Dios te ama tanto. Lea en su casa nuevamente ese texto de Isaías. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob de Israel, porque mi siervo eres. Mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Entiende lo que le digo. Cada vez que estés en tu casa, Señor, te amo. Voy a ir a la iglesia ¿a qué? A glorificar tu nombre, a exaltar tu nombre, a alabarte. Lo que en algunos lugares ya se está reduciendo, y en algunos lugares va a desaparecer el culto. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Acuérdense que Pablo le escribe a los Efesios y le dice: háganse el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Les dio una carta tremenda y 30 años después, ¿qué hizo la iglesia? Bajó el escudo y los dardos entraron y le pegaron todos en el corazón. Y cuando les pegaron en el corazón, se olvidaron de Dios. Trabajaban, eran apóstoles, tenían buenas obras, tenían la iglesia de la calle, tenían la zona roja, tenían la horita feliz, tenían todo lo demás, unos guisos tremendos. Pero se olvidaron del primer amor. Yo les aclaro que ese tiempo la iglesia no se olvidó del primer amor. No nos olvidamos, jamás. Por lo menos en esa época. Después sí, tuve unas cuantas olvidadas. Pero que el Señor nos ayude. Yo lo que le digo es, no le digo mirándolo de arriba, le digo,
Señor, ayúdanos a no dejar el primer amor. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Eres el primer amor. Eres el primer amor. Por eso aprovecho para decirle a los matrimonios, ámense, ámense, ámense. Con abundancia o con pobreza, con escasez o con... Pero ámense. Tiene mucho valor. Y el amor al Señor, ni les cuento. Hermanos queridos, los amo con todo mi corazón. Y que su amor vuelva a florecer. Que tu amor, oh Señor, hoy vuelva a florecer. Quiero hoy sentirlo en mi ser. Es que mi vida, Jesús, necesita de ti. Señor, ven a vivir en